Bien, jóvenes, bienvenidos a la clase de hoy en lo que es desarrollo personal para el quinto grado de nivel secundaria en el Colegio San José. Vamos hoy día a hablar sobre aspectos que fundamentan la peruanidad. A ver, antes obviamente de ir desarrollando completamente esta sesión, es importante conocer un poco lo que habíamos comentado hace unas semanas atrás con respecto a cómo nosotros, a través de elementos, en este caso por los sectores sociales y por iniciativa propia, hemos ido adoptando elementos culturales propios, ¿no? Pero les había mencionado también que gracias, pues, sin duda, a, a las tecnologías, a los medios hoy en día que utilizamos constantemente, como la Internet, las redes, las telecomunicaciones en general, hemos también ido adquiriendo elementos culturales foráneos, ¿no? Y hemos formado, hemos construido, ¿no?, nuestra identidad. Ahora bien, a partir de ahí, pues hay una preocupación hasta cierto punto por tratar de forjar, por así decirlo, una identidad nacional. Recordemos, haciendo un poco de historia, que desde que nosotros fuimos república, no hemos logrado todavía, pues, formar una identidad como de repente lo tienen otros estados, principalmente en Europa. Bueno, hay una razón principal, ¿no? Mientras que en Europa primero se estaba formando este concepto ideológico de Estado-nación, y a partir de recién se construyeron las naciones, los estados, propiamente dicho, los estados modernos, como el caso de Alemania, por ejemplo, que entre un conjunto de estados que formaron en una sola nación. En América Latina la situación fue al revés. Primero se formaron los países y recién pues se empezó a formar esta idea, ¿no?, del concepto de Estado-nación. Por lo tanto, pues en los primeros años de la República hemos tenido una serie de problemas de identidad, sobre todo a ir formando pues las fronteras. Todavía pues no había ese concepto, ¿no?, de ser peruano. Es más, en ese momento no existía Ecuador, Colombia y Venezuela, ¿no? Era la Gran Colombia, por ejemplo. Entonces, esto es parte de ese proceso. Bueno, el Perú pues empezó a darse cuenta de que necesitaba pues tratar de buscar una serie de mecanismos que permitiera identificarnos, y indistintamente donde obviamente se ubique, ¿no? Si era en el norte, en el sur, en los Andes, la Amazonía. Entonces ahí donde empieza pues a tomar en cuenta, perdón, lo que se conoce como peruanidad, ¿no? Profesor, ¿y qué es la peruanidad? Vamos a ver acá. Ahí está. Bueno, la peruanidad no es otra cosa pues que este sentido que le vamos a dar de pertenencia, que todos obviamente construimos de manera colectiva, ¿no? Y a través de ella pues vamos a identificarnos, ¿no?, como nación, ¿no?, como país. A propósito, ¿cuál podría ser la diferencia entre nación y país, o en este caso territorio, ¿no? Porque uno menciona pues que uno de los elementos del Estado es la nación, territorio y soberanía, ¿no? Bueno, nación es el conjunto de individuos, ¿no?, que se identifican y que tienen algo en común. Puede ser pues, la lengua, puede ser la religión, etcétera, ¿no? Por ejemplo, haciendo el ejemplo, bueno, dando el ejemplo de Alemania, pues eran un conjunto de pueblos germanos que se identificaban y que tenían algo en común, como era el idioma y algunas costumbres propias, ¿no?, que los identificaban. En el caso de Perú ha sido un poquito complicado porque en realidad, pues, nuestro país es una sociedad multidiversa, pluricultural, por así decirlo, donde sus costumbres, tradiciones, pues son muy característicos, que son hasta cierto punto diferentes a las que de repente podemos tener en el centro o en el sur. Incluso no solamente tenemos un solo idioma, ¿no? Aparte del castellano, tenemos cientos de lenguas, pero las que más destacan es el quechua o runasimi, la aymara, etcétera. Pero existen otras tantas, ¿no?, principalmente en la Amazonía peruana. Entonces,
digamos, es más complicado, ¿no? Poder, digamos, mm, hacer que todos, digamos, nos sintamos identificados, por así decirlo, porque ya de por sí la lengua, nuestras costumbres, tradiciones varían de acuerdo al lugar geográfico donde nos vamos a ubicar, ¿no? Entonces, repito, entonces lo que se está buscando es encontrar elementos que nos puedan identificar, que le puede identificar, por ejemplo, al poblador del Tumbes, de Tacna, de Lima, Junín, Loreto, en fin, que de una manera, pues, permita hasta cierto punto eh, identificarlos, ¿no? Y, y, dar a conocer lo que conocemos como peruanidad, ¿no? Entonces ahí están los elementos que hay que tomar siempre en cuenta. Muy bien. Ahora, mucho dirán, profesor, y dígame usted, ¿cuáles podrían ser las expresiones de peruanidad? ¿No? Que es una forma, obviamente, de sentirnos identificados, ¿no? Frente, obviamente, de repente a elementos foráneos que puedan ir, por así decirlo, tomando presencia, ¿no? En nuestras conductas. A ver, vamos a ver una pregunta ahí. Sí, sí, claro, sí, sí, Matías, se copia esa parte, por favor, sí. Además no es mucho, ¿no? Este y otra diapositiva, el resto ya es puro desarrollo de ejercicios que vamos a hacer nada más. Sí, sí, un favor. Sí se copia. Muy bien. A ver acá. Bien. Por ejemplo, justamente las expresiones de peronidad pues está en lo que se refiere a la cultura. ¿Y qué es la cultura para nosotros? A ver, por ahí, ¿quién puede participar? A ver, algún voluntario, voluntaria. A ver, vamos. ¿Cuál podría ser pues ahí la cultura? Como lo más o menos lo entendemos, ¿no? ¿Cuál podría ser? A ver. Concédeme la luz, por favor. Por ejemplo, eh, podríamos indicar lo siguiente, ¿no? Como cultura. A ver, acá hay una participación. A ver. A ver, dice, Juan nos dice, la cultura es todo lo histórico de un país, ya sea acontecimientos, tradiciones, costumbres. Muy bien, ¿no? La cultura pues es todo aquello pues que realizamos y que mayormente pues en esa interacción vamos asimilándolo y lo tomamos como algo propio, ¿verdad? Claro. Son todo aquello pues elementos material y inmaterial pues que los seres humanos siempre realizamos. Muy bien, excelente. Gracias por tu participación, Juan. ¿Alguien más por ahí de repente quisiera también aportar a lo que es el concepto de cultura? ¿Mm? Entonces, es un aspecto importante, ¿no? Es una expresión de peronidad, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, puede abarcar varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si a ti te hacen la simple pregunta, ¿no? ¿Qué elemento tú, por ejemplo, podrías acoger para que tú asumas esa peronidad? ¿No? Simplemente puede decir, bueno, las culturas antiguas de mi país. Es un ejemplo. Por ejemplo, estudiar historia del Perú es fascinante. No creo que lo mismo puedan pensar otros países, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo construyen esto? Por ejemplo, la historia de Perú pues abarca casi 20.000 años, surgiendo en los últimos 5.000, 6.000 años grandes culturas y la última pues en crearse fue el Tahuantinsuyo. Veamos el ejemplo de otros países. Acá se desarrollaron pues grandes culturas, mientras que en el resto de los lugares de Sudamérica la población de ese tiempo todavía vivía pues en la edad de piedra. Eran tribus, en algunos casos nómadas. Recuerden que aquí en América solamente se surgieron dos focos de civilización, Mesoamérica y los Andes centrales, México y Perú. Por lo tanto,
cuando se estudia la historia de esos países es muy rico por la enorme diversidad de contenidos, conocimientos que vayan aportando. No podríamos decir lo mismo de los demás países, ¿no? Que su historia prácticamente se iniciaría pues cuando fundan las repúblicas, porque no hay un pasado pues que los orgullece tanto, ¿no? Una vez, a ver, hay un comentario de Melanie, a ver, dice, la cultura es transmitido de generación en generación adquiridos por el hombre a lo largo del tiempo. Puede incluir pues lenguas, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, creencias, por supuesto. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Muy bien, gracias por tu participación, Melanie. Excelente. Así es. Muy buenas las intervenciones por parte de ustedes. Y bueno, les comento, ¿no? Había vez un arqueólogo argentino, decía pues, cuando llega acá a hacer estudios importantes sobre nuestra historia, él decía pues en una conferencia, ¿no? Ustedes, los peruanos, descienden de los incas, ¿no? Como haciendo una afirmación, por así decirlo, amena, ¿no? Porque en realidad, pues, los incas fue la última cultura en desarrollarse, ¿no? Hubo otras anteriores también importantes. Y él decía, pues, y nosotros los argentinos descendemos del avión, dice nada más. Claro, por eso de manera coloquial decía pues que en realidad pues muchos de los países vecinos nuestros no tienen muchas cosas que los enorgullece demasiado en el sentido pues del pasado, ¿no? Como lo que de repente podemos tener nosotros, ¿no? Cuando constantemente estudiamos las culturas, ¿no? Desde Chavín, por ejemplo, incluso desde antes, ¿no? Del periodo arcaico, con Caral, Sechín, etcétera. Lo mismo, pues, los mexicanos. Pero claramente hay una diferencia, ¿no? Entre nosotros y los mexicanos, ¿no? Ellos claramente, pues, tienen un gran valor, ¿no? De su cultura, ¿no? Son muy orgullosos y nacionalistas. Ahora, hay una explicación, ¿no? Que haya llevado, pues, que a los mexicanos los haya vuelto, pues, al menos en esa parte, muy unidos, ¿no? Era porque tienen ahí un vecino, pues, gigantesco que de hecho, pues, tiene una preponderancia, ¿no? Y los ha obligado pues a sentirse pues cada vez más unidos. Además recuerden pues que México se le fue arrebatado grandes territorios, ¿no? Justamente por parte de los Estados Unidos. Entonces eso también podría ser una explicación, ¿no? Porque ahí existe ese vínculo, ¿no? Importante, ¿no? Porque de hecho es una también cultura multidiversa, ¿no? Como la nuestra. Ahora, muchos dirán, profesor, pero el hecho de ser pues un país multidiverso, entonces se justifica, ¿no? Que no tengamos este sentido de peronidad, como usted menciona. Bueno, es una razón, pero no creo que sea la más determinante, porque, por ejemplo, la India, en realidad, pues es un cúmulo de culturas. Y si bien es cierto, hay mucha pobreza, hay desigualdades sociales en diversas partes de la India, por otro lado, hay un contraste con ciudades altamente desarrolladas. Justamente ayer les comenté, estaban comentando un poco de las culturas imperiales de Oriente, y le había comentado pues de que, bueno, el jovencito me comentó de que había, ¿por qué profesor en la India ese contraste, ¿no? Pobreza por un lado y riqueza por otro. Entonces yo le empecé a explicar un poco las razones y le di algunos ejemplos que es interesante. Por ejemplo, la India está llamada pues a ser uno de los grandes países con economías muy poderosas, ¿no? Que podría alcanzar incluso un nivel expectante en la economía mundial. Les había indicado también, por ejemplo, que en la industria del cine ellos producen incluso más películas que Hollywood, ¿no? Ellos tienen su propia industria del cine, ¿no? Bollywood, ¿no? Así lo llaman. Pero por otro lado, pues hay pueblos que viven pues en extrema pobreza, ¿no? Y hay obviamente varios factores, ¿no? Hay sociedades, por ejemplo, que todavía siguen sus tradiciones y que están al margen de las leyes de la India. Mantienen obviamente una serie de religiones distintas, hinduismo, nihilismo, brahmanismo, etcétera, ¿no? Tienen un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso hasta cierto punto le impide pues hacer cada vez más grande la India, ¿no? Ese es su obstáculo en realidad.
En el caso de nosotros, pues debemos buscar elementos que justamente nos permiten revalorar lo nuestro y que podamos algún día pues lograr este sentido de pertenencia, de ser peruanos, como de repente lo tienen los mexicanos que se identifican, ¿no? El mexicano, por ejemplo, se identifica bastante con el sombrero, ¿no? El charro, la tequila. Muchos dicen, profesor, pero acá nuestro pisco. Pero la pregunta es, ¿cuánto los peruanos consumimos pisco? Acá lo que consume mayormente es cerveza, ¿sí o no? Y nos peleamos, ¿no? Por el pisco con Chile, por ese lado, ¿no? No, el de allá es un aguardiente, dice, ¿no? Pero bueno. Pero miren, ¿ah? A pesar de que Perú y Chile se disputan el término del pisco, la cantidad pues de esta bebida que se ve en el mundo no es suficiente o es insuficiente. Si queremos comparar pues al vino que vende la Argentina o el propio tequila, que obviamente es mucho mayor, ¿no? La venta que ellos tienen, ¿no? Con respecto a este producto, ¿de acuerdo? Entonces, muchos dirán, pues, no, profesores, es el ceviche. El ceviche, muy bien. Y te pregunto ¿y cuántas veces tú comes ceviche? Los peruanos, sobre todo en la costa, no estamos, digamos, acostumbrados a que nuestra dieta principal sea el marisco, al menos no el peruano actual, ¿no? En la época prehispánica, por supuesto, claro que sí. Pero ¿qué es lo que más consume hoy día el peruano? A ver, coméntame. ¿Qué alimento es lo que más come? ¿Cuál es la carne que más come el peruano? Pollo. Pollo. El pollo, ¿no? Claro. En otros países, por ejemplo, nos dicen pues que comemos paloma, ¿no? Pero bueno, pues es de verdad, ¿no? Nos consumimos mucho el pollo, ¿no? Pollo en el almuerzo, pollo en la cena, fin de semana. Y si te das cuenta, pues tú puedes percibir pues que en la mayoría de los restaurantes, ¿qué cosa venden? Pollos, ¿no? Pollo a la brasa, chifas basada en el pollo. Notas bastante eso, ¿no? Restaurantes que venden pollo, por supuesto. ¿No? Por ahí, pues, tu pescadito, tu cevichito lo comes, pues, o como un aperitivo, o bueno, como un fin de semana, ¿no? Pero no es algo que en momento, pues, sea algo reiterativo, ¿no? En nosotros, ¿no? Claro. Entonces todavía, pues, no hay esos elementos, ¿no? Por ahí que puedan identificar. Ahora, hay algunos analistas que consideran que, por ejemplo, el fútbol, ¿no? El fútbol sí podría ser de repente un elemento que pueda unir a los peruanos, ¿ah? Ojo, ¿ah? Ahí yo les mencioné, si es posible, traten de leer esta obra de La Fórmula del Gol, que es muy buena. Él justamente menciona, pues, de que eh, el fútbol ha logrado que otros elementos de repente no se han podido, digamos, eh, cohesionar en nosotros o impactar en nosotros, que ha logrado, pues, repito, tratar de formar una identidad. Miren, y eso lo menciona el autor, ¿ah? No es parte, pero yo comprendo lo que él acaba de analizar. Te pregunto, en Sudamérica, ¿quién es el país más futbolero? Ahí dice Matías, Brasil. Brasil y Argentina. Brasil. Brasil y Argentina. Son fanáticos, ¿no? Además, ellos constantemente, pues, sobre todo el Brasil, nunca ha dejado de ir a un mundial, ¿ah? Salvo, pues, durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, eso es justificable, ¿no? Pero nunca ha dejado de ir, ¿ah? La Argentina sí, porque Perú una vez lo eliminó, ¿no? En los años 70. Pero él mencionaba, pues, a pesar de que en Brasil, Argentina, digamos, tienen una tradición futbolera y porque han logrado, pues, grandes lauros para sus países, no ha logrado pegar tanto en la política. En cambio, acá sí, dicen, en el Perú sí. La política está muy relacionada con el fútbol. Y obviamente muchas de nuestras autoridades se han dado cuenta de ello. Tanto es así jóvenes que, por ejemplo, en los años 70, sobre todo en tiempos donde la dictadura pues estaba ya muy complicada por las constantes manifestaciones de las personas, cuando el Perú pues clasifica al Mundial de Argentina 78, el presidente entonces, Francisco Morales Bermúdez, se coloca la camiseta de la selección peruana. Y eso hasta cierto punto como que la gente pues
no lo vio tan mal, ¿no? O sea, ese rechazo que tenía la gente sobre este gobierno, pues disminuyó, porque obviamente clasificó, se puso la camiseta. Entonces hay una, como se dice, una identidad. Entonces, y eso es muy importante, ¿no? En las protestas, por ejemplo, donde algunos manifestantes se colocaban pues la camiseta peruana, pues. Claro, estamos viendo que la camiseta peruana es un símbolo. Y muchos políticos se están dando cuenta que eso es obviamente algo que impacta bastante en los peruanos, indistintamente donde te encuentres. Keiko Sofía Fujimori utilizó justamente la camiseta peruana para poder obviamente lograr pues identificar a todos los peruanos, ¿no? Porque recuerden que ella tiene mucho rechazo en la parte sur eh, del Perú, pero con esto, digamos, logró pues siquiera agrupar, ¿no? A ciertos elementos que de hecho no estaban muy convencidos de su candidatura y ella utilizó pues la camiseta, ¿no? Encima pues logró convencer, claro, con dinero de por medio cualquiera es convencido, ¿no? Para un grupo de seleccionados, para que también pues y de manera pues indirecta voten por ella, por ejemplo, ¿no? Entonces, la política y el fútbol en el Perú sí impacta, jóvenes. A diferencia de repente en el Brasil o en Argentina, ¿no? Bueno, tú vas allá en las campañas, eh, los candidatos en el Brasil, rara vez vas a ver, pues, con la camiseta del Brasil, ¿no? O la Argentina, salvo en algunas ocasiones, ¿no? Pero acá sí, ¿no? Acá sí es primordial, ¿no? Acá es importante la camiseta, ¿no? De la selección, obviamente, ¿no? Entonces, eso podría ser, ¿no? Un elemento que va a lograr impactar más, ¿de acuerdo? Ahora, un dato muy importante era también de que el Perú, desde la derrota con Chile, siempre ha tratado de pensar de cómo podemos ser unidos totalmente, porque muchos especialistas, muchos intelectuales de la época consideraban pues que uno de los factores por la cual fuimos derrotados era porque no éramos unidos. Había pues ese quiebre, ¿no? Tremendo como sociedad. Entonces se buscó o se pensó pues de que el mestizaje, el mestizo era pues el patrón común que nos identificaba a nosotros. Y así se pensó por mucho tiempo, hasta que vino pues la época del terror, los años 80, y una vez más nos dimos cuenta pues que los que más sufrían, los que más eran, los que eran más golpeados eran justamente las clases populares, los indígenas. Y recién pues como parte de la globalización empieza pues a llegar de afuera esta idea de la peruanidad, ¿no? De que ahora pues el Perú debe más bien decir que lo multidiverso es lo bueno, porque antes se pensó pues que al ser diversos era nuestro gran problema, pero ahora es al revés, ¿no? Ahora lo diverso es lo bueno, lo positivo. Pero es algo que viene de afuera, pues, ¿no? No es algo que nosotros lo hemos ido forjando con nuestras propias características o por nuestras propias ideas. Pero ahí está una expresión cultural. Ahora, el folclore, ¿no? El folclore, bueno, el folclore es el arte mismo, ¿no? De la música, la danza, que de por sí pues tenemos varias, ¿no? Si yo, por ejemplo, nos dijeran para poder llevar a un país y poder, digamos, elegir a una música que nos identifique, va a ser complicado, ¿no? Porque la marinera mayormente identifica, pero a la población costeña del norte. El vals, el- los criollos de Lima, el huayno, en la zona andina, el huaylas, imagínate, ¿no? No hay, digamos, un folclore, un tipo de danza que nos identifica a todos, ¿no? Porque cada uno pues tiene su propia interpretación, ¿no? Pero el folclore también pues es una expresión de peronidad, ¿no? Claro que sí. Pues, y el arte también sin lugar a duda, ¿no? Aunque ahora pues hay que recordar pues de lo que
hoy en día está más con fuerza es lo que es el famoso, el arte urbano, ¿no? Que constantemente vemos a veces en las calles, sobre todo por parte de los jóvenes, ¿no? Los graffiti, por ejemplo, parte de ello. Pero el arte también está, pues es parte obviamente de expresión de peruanidad, ¿no? Sin lugar a duda, ¿no? Y eso lo vemos a veces en las calles, ¿no? Hay muchos artistas ahí que hacen sus obras, sus trabajos, que es parte de su expresión, ¿no? Y que ha ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Sin lugar a duda, ¿no? Con respecto a la identidad, profesor, también, bueno, la identidad pues ya me dice el componente de todos estos que expresan, pues, ¿no? La peruanidad, ¿no? El orgullo de sentirse uno peruano, por supuesto, ¿no? Ese, digamos, es algo que hay que tomar en cuenta. Y eso es interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y si el fútbol, por ejemplo, como usted dice, ha marcado bastante en la gente y que tiene mucha relación con la política, y que a veces, pues imagínate, el Perú no ha tenido, digamos, una tradición futbolera que haya logrado, pues, tener o alcanzar grandes triunfos, imagínate que algún día lo tuviera, ¿no? Por supuesto, eso se fortalecería más, mucho más todavía, ¿no? Sin ninguna duda. Recuerden que en el Mundial de Rusia 2018 la afición peruana fue considerada como la mejor, ¿no? Hinchada del mundo, ¿ah? Incluso ganó un título, ¿ah? Por si acaso, para los que no se han enterado, ¿no? Reconocida por la FIFA. ¿No? Ahora, según esta obra de la fórmula del gol, también pues nos dice pues de que el Perú siempre ha sido un país de media tabla, ¿no? Es decir, que no ha logrado, no ha sido ni tan malo ni tampoco ha sido pésimo, ¿no? O muy bueno en sus participaciones, ¿no? Mundialistas. A ver, tú que eres un fanático de fútbol, ¿cuántas veces el Perú ha participado a lo largo de su historia? Incluye la de Rusia 2018, incluye el Carlos. ¿Cuántas veces ha ido el Perú? A ver, Son 6, si no me equivoco, profe. 6 mundiales. A ver, vamos a decir de adelante hacia atrás, ya. A ver. 2018, una. España 82, dos. Argentina 78, 3. México 70, 4. Y Uruguay 1930. 5 veces hemos ido, ¿no? Nada más. Ahora, muchos consideran, y eso lo dice el historiador eh, Javier Francisco, no, bueno, Javier Pulgar Vidal, es un historiador y periodista deportivo. Él mencionaba pues de que la selección, la selección peruana, o sea, la mejor selección peruana que hemos tenido, no fue la de los 70, que fue la que ganamos por méritos propios, ¿no? Porque en la del 30 fue una invitación. Fue en la década de los 40. El gran problema, él decía, pues sí que era el aspecto físico, ¿no? Porque le ganábamos a los grandes monstruos, pero perdíamos con los chicos, ¿no? Justamente por el tema físico, ¿no? Por ejemplo, ahí en los 40, quienes eran los países más futboleros era Brasil, Perú y Uruguay. La Argentina todavía no estaba, ¿no? En ese camino, ¿no? A pesar de haber sido finalista en el 30. Pero dice que la mejor generación de futbolistas peruanos era la de los 40, pero obviamente Perú nunca logró pues llegar a un mundial porque le ganábamos a Brasil y Uruguay, pero perdimos con Bolivia, por ejemplo. Entonces es lo que él menciona. Entonces, un dato un poco también, un dato interesante, ¿no? En ese aspecto con lo que tiene que ver con el fútbol peruano, ¿no? En su historia. Bueno, eso es para los que les encanta el deporte del fútbol, ¿no? Un dato interesante ahí. Bien, entonces, recapitulando, chicos, diríamos pues de que estas expresiones de peruanidad están pues principalmente en la cultura, en el folclore. Ahí justamente su compañera habló pues de que cultura, profesores, danza, tradiciones, costumbres, que por supuesto, todo ello, ¿no? En el arte. Y bueno, todo eso pues se expresa en esa identidad, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? Que nos permite obviamente unirnos a todos nosotros, ¿no? Independientemente pues de sus propias costumbres, tradiciones, lengua, etcétera, ¿no? O religión también, ¿no? Porque recuerden que
Aquí en el Perú, pues de acuerdo a la Constitución, hay una libertad pues de culto. Y claro, la mayoría pues nosotros somos de la región católica, pero también pues existen otros grupos, ¿no? Importantes, religiosos, que igual hay que tomar en cuenta y respetarlo. Y ojo, un dato muy importante, ¿ah? Eh, en el Perú y en toda América Latina, los movimientos evangélicos han logrado tener mucha presencia, que incluso tienen tanta fuerza que es muy posible que puedan lograr tener una influencia política. Ojo, eso es muy importante. Ya en Brasil, por ejemplo, hay mucha fuerza ahí por parte de los movimientos evangélicos y aquí también. Entonces, ellos también están inmersos pues en la política, ¿no? Los movimientos evangélicos. Hay que tener mucho ojo con ello, ¿no? Cómo va evolucionando. Y hay muchos artículos, investigaciones acerca pues, de esos movimientos evangélicos que tienen que estar obviamente en el ámbito de la política. Profesor, ¿cómo demostramos la peronidad? Ahí está, ¿no? Primero, pues, mantener pues intacta pues esta honestidad, ¿no? Tanto en el ámbito personal y social, por supuesto, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Aunque esto más que todo es parte de un valor, ¿no? Lo que pasa es que se está buscando que también pues la honestidad sea, digamos, un valor que esté, digamos, más enfatizados en nosotros que de repente otros. Recuerden pues por el tema de la corrupción y todo ello, ¿no? Hay todavía un cambio, ¿no? En esa forma de actuar. Es decir, cada vez el peruano es menos tolerante con la corrupción, por ejemplo, ¿no? Debería ser intolerante para otras cosas también, perfecto, ¿no? Pero antes no era así, pues, ¿no? Antes era un poco permisible. Ahora, el detalle está, pues, ¿qué tanto, pues, vamos a rechazar la corrupción? En el sentido de que, por ejemplo, muchos de nosotros los ciudadanos también, aunque critiquemos la corrupción, a veces también nosotros la mantenemos, ¿no? Por nuestras propias actitudes, ¿no? Una coima, ¿no? Eso es corrupción, por supuesto, ¿no? Una coima eh, es, es un problema también gravísimo que a veces podemos nosotros utilizar, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ser críticos realmente, ¿no? De que se acabe pues todo estos actos delictivos, como la corrupción, por ejemplo, mm, pues también tenemos que empezar por nosotros mismos también a evitar no ser tentados en cometer esos actos también, ¿no? Ahora, la corrupción es un tema muy amplio, ¿ah? Porque muchos piensan pues que corrupción es que yo, asumiendo mi posición como de funcionario, me aproveche de esa condición y robo, ¿no? Mucha gente piensa que corrupción es sinónimo de robar, ¿no? Pero en realidad pues la corrupción tiene varias aristas, ¿no? Por ejemplo, yo soy un funcionario público y a mí me han destinado un dinero que tiene que ir para esta obra. El detalle está, por ejemplo, de que por diferentes problemas técnicos yo digo, oye, no puedo usar este dinero porque esta obra no es efectiva, a pesar de que me ha dicho que sea de esta obra. Entonces yo considero que más bien ese dinero hay que hacerlo en otra obra. Y traslado ese dinero para la obra que acabo de realizar sin tomar en cuenta la obra que me habían encargado que se hiciera justamente para ello, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un delito, malversación de fondos. Yo no me he beneficiado, ¿ah? Yo he hecho otra obra, no la que me dijeron, sino otra, pero el Estado no ve así, pues. El Estado dice, ah, no, tú has cometido un delito. Y acá pueden ver dos cosas, ¿no? O una sanción económica o simplemente una sentencia. Por eso es que muchos gobernadores, alcaldes, no hacen esas obras, pues. Prefieren devolver el dinero porque no quieren meterse en problemas. ¿Y eso por qué, profesor? Porque muchas de nuestras autoridades no conocen de gestión pública. O hay trabas, obviamente, para poder realizar proyectos importantes, porque justamente no cuentan con un personal adecuado a ello, ¿no? Por eso es que muchas obras, por ejemplo, no se aplican, no se ejecutan, ¿no?
porque no quieren obviamente comprometerse ni quieren estar involucrados en eso. Porque basta obviamente que el Estado vea que no hay un sol de acuerdo a lo que tú has destinado, ya simplemente tú estás ya ahí investigado. Claro. Entonces no siempre pues corrupción es sinónimo pues de robo, ¿no? También eh, podría ser también por una falta administrativa misma que ha cometido, eh, por su escasa formación como gestor público, eh, pero no necesariamente pues de mala fe, ¿no? No necesariamente. Pero hay otros casos que ya sí, pues, ¿no? Hay lo que es colusión, cohecho, ¿no? Cohecho, por ejemplo, también es otra forma, ¿no? Pero, claro, muchos pensamos que corrupción es cohecho, no siempre es así, ¿no? Corrupción tiene varias aristas en realidad, ¿no? Entonces, pero a veces, pues, la palabra siempre la generalizamos, ¿no? Usted es un corrupto, pero habría que ver, pues, en qué, ¿no? ¿Qué cosa es la corrupción o en qué acto se ha cometido, ¿no? Que no necesariamente, repito, puede ser dinero, ¿no? Que yo me meto en los bolsillos, ¿no? También puede ser, pues, favorecer a alguien, ¿no? Sin recibir algo a cambio, ¿no? Por ejemplo, lo que es difícil, pero se puede hacer eso. En fin, pero es importante conocer bastante, ¿no? Cuando busquemos, bueno, ese término, ¿no? de corrupción, por ejemplo. Hay que averiguar cuáles fueron las razones por las cuales ha sido sentenciado o, o por qué es ese término, ¿no? Que se le atribuye. Muy bien, entonces, importante, ¿no? El tema de tener intacta, ¿no? La honestidad, ¿no? Y la manera de actuar, tanto personal como social. El ejemplo que les menciono, la corrupción, ¿no? Si queremos obviamente que la corrupción obviamente disminuya, porque eso no va a desaparecer, en ninguna otra parte del mundo desapareció, así que, pero la idea pues es que disminuya, pues también actuemos por nosotros mismos también, ¿no? Como personas íntegras. ¿Qué más, profesor? ¿Cómo podemos demostrar peruanidad también? Bueno, vencer pues la frustración, ¿no? Y levantarnos pues con dignidad, ¿no? Se dice pues que nosotros somos un pueblo derrotado, dice, ¿no? Ha habido muchas cosas en realidad, ¿no? Pero que hay que también en cuenta que eso no es siempre sea así, ¿no? Más que derrotados, desunidos podría ser, ¿no? Pero, pero poco a poco pues esto se va a ir logrando, ¿no? Hay que cambiar obviamente la mentalidad, ¿no? La mentalidad de todos nosotros, ¿no? Y eso se puede reflejar pues en varios ámbitos, claro, ¿no? Ahora, yo recuerdo, por ejemplo, una de las características de los chicos de la década de los 80, me refiero al fútbol, claro está, era pues ese sentido pues un poco de derrotista, ¿no? Ya cuando tenías que enfrentar a un país, no vamos a poder ganar. Y, y a veces pues cuando te hacían un gol inaugural, como que uno se atemoriza, ¿no? Y no quiere ver si hay que voltear el partido, ¿no? En fin, ¿no? Ojo, no he hecho un análisis minucioso, ¿no? Este es un comentario a través de una percepción que he tenido en esos años, y eso es lo que yo pude percibir, ¿no? De una generación, pues, de chicos temerosos. Bueno, eran, pues, décadas, pues, del terrorismo, ¿no? Donde muchos niños jóvenes estuvieron, pues, traumatizados con todo lo que había a su alrededor. Porque recuerden que la mayoría, pues, de la selección del Perú, pues, mayormente, pues, provienen de los estratos medios y bajos, ¿no? Muy pocos casos de los medios, de los lugares o estratos altos, ¿no? Entonces vivían ese trauma, ¿no? Esa frustración. 20 años después ya no veo ese fenómeno. Más bien lo veo pues en los muchachos un poco más encaradores. En general, no solamente me refiero al fútbol, ¿no? Sino me refiero a una futura generación un poco ya menos temerosa, ¿no? Hasta cierto punto incluso irrespetuosa, pero ha cambiado notablemente, ¿no? Esa conducta, ¿no? Eso es un cambio, ¿no? Un cambio mental, como se dice, de que van teniendo estas generaciones. Por ejemplo, a ver, una persona de mi generación, cuando escucha un bombazo, ¡pum! Automáticamente pues yo
reacciono, ¿no? Con temor, ¿no? Porque uno recuerda, ¿no? Lo que vivió en épocas de esos tiempos, ¿no? Los 80. Un joven de ahora pues escucha un bombazo así y piensa pues es una fiesta, ¿no? Normal, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha vivido pues esa situación, felizmente. Entonces, hay un cambio, ¿no? Importante, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero sí sabemos pues que hay sociedades que de hecho pues no se sienten para nada frustrados, no se sienten para nada derrotados, al contrario, pero sí son muy, cuando pierden pues son, por así decirlo, como dicen en nuestro lenguaje popular, picones, dicen, ¿no? Claro, ¿no? Hay sociedad, la Argentina, por ejemplo, ¿no? Ellos son bien orgullosos de sí mismos, ¿no? Bien orgullosos son. Por ejemplo, yo recuerdo en la universidad tenía un profesor de antropología masónica, y él llevaba un curso en la católica. Y ahí pues en ese curso estaba pues el gran maestro Fuensalida, un importante maestro muy reconocido a nivel nacional e internacional, ¿ah? O sea, todos los que eran antropólogos conocían quién era Fuensalida. Y un día vino pues también un estudiante, ¿no? Argentino, ¿no? Y empezaron a discutir porque obviamente todo lo que decía Fuensalida, muchos antropólogos pues creían, ¿no? En él. Pero este antropólogo argentino dijo, no estoy de acuerdo con usted. Y hubo una discusión, o sea, Fuensalida, pues, ¿no? El gran maestro tenía una discusión con un estudiante, ¿no? Y todos los demás antropólogos pues, decían, oye, ¿cómo vas a decirle eso al maestro? Pues, ¿no? Pero él normal, ¿no? A él no le interesaba pues, quién era Fuensalida, él mantenía su postura, ¿no? De repente otro tipo de persona, pues, no digo con una mentalidad pues sumisa, ¿no? Pero de repente otra persona como que lo pensaría dos veces antes de discutir con Fuensalida, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero él no, ¿no? Él tenía su punto de vista, ¿no? Tradicional. Son rasgos de personalidad, ¿no? Pero que sin duda cada sociedad pues tiene su propia forma también de interactuar, ¿no? Por ejemplo, somos una sociedad pues que es mucho más amigable con la gente foránea que con nosotros mismos, por ejemplo, ¿no? Es parte, ¿no? de la idiosincrasia de cada sociedad. En fin. Pero eso es muy importante, ¿no? Tener una mentalidad totalmente ganadora, vencer la frustración, levantarnos siempre, ser dignos. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Dejemos, obviamente, de ese lamento, dejemos de presentarnos ante los demás como las víctimas, ¿no? Al contrario, ¿no? Y siempre ir adelante en ese aspecto. Y el último, para poder demostrar pues nuestra identidad, pues es el aliento constante, ¿no? Por lo nuestro, ¿no? Sentirnos orgullosos, totalmente orgullosos, ¿no? Por lo nuestro, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Qué cosas sentimos orgullo por lo nuestro? Eso es algo que, por ejemplo, ahora vamos a ir a trabajar, ¿no? En esta primera parte, ¿no? ¿No? El aliento constante, ¿no? Por lo nuestro, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te motiva, ¿no? Seguir adelante por tu país. Eso lo vamos a mencionar. Es nuestro primer ejercicio el día de hoy, ¿ya? ¿No? Es decir, ¿no? El aliento constante por lo nuestro, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te alienta, te motiva, ¿no? Ser peruano o peruana, ¿de acuerdo? Entonces vamos hoy día eso a ir desarrollando. Primero, a ver, voluntario o voluntaria, ¿no? De ahí ya voy a ir preguntando a cada uno, ¿no? Pero por ahí de repente alguien quisiera, pues, de repente, darnos su punto de vista, ¿no? Que en este caso, ¿qué es lo que te motiva a amar al Perú? A ver, ¿quién podría iniciar? A ver, Camila, adelante, por favor. Creo que cuando tenemos una adversidad como país y nos unimos tanto para poder salir de eso, creo que eso es lo que me gusta más de este país, la unión que tenemos. Muy bien, excelente, la unión, ¿no? Que es algo que todavía no estamos viendo, porque algo que nos ha caracterizado todavía es que ante la crisis, la situación creo que ha sido más complicada, ¿no? La guerra con Chile, por ejemplo, en vez de mantenernos unidos, ¡pum! La desunión fue mayor, ¿no? Durante el problema del COVID-19, en vez de unirnos, la situación fue peor, ¿no? Entonces, claro,
Camila tiene mucha razón, ¿no? Lo que nos debe motivar es realmente la unidad. Y haya, ojo, porque así como han existido cosas terribles de desunión, como se mencioné, también hay gente que se ha unido, ¿no? Hay gente en plena pandemia, hay gente que se ha sacrificado, ¿no? Por otras personas, como los enfermeros, las enfermeras, médicos, personas que contra todo, eh, contra todo pronóstico han incluso vendido sus casas o han hecho todo lo posible para ayudar a algún familiar, en fin, claro, muy bien, excelente. Eso es lo que nos motiva, ¿no? A ser peruanos y peruanas, ¿no? La unión entre todos. A ver, ¿quién más quisiera intervenir? A ver, por favor. ¿Qué es lo que te motiva? Ser peruano o peruana? A ver, Luz, adelante. Quizás algo que nos motiva bastante es el hecho de saber de qué está hecho nuestro Perú, conocer su increíble variedad cultural y tratar de hacer algo para que este pueda mejorar a pesar de todo lo que vemos, darnos cuenta de que si nos creamos una identidad peruana mucho más amplia y extensa, realmente podríamos generar un cambio que ayude al país a progresar. Claro que sí, Luz, así es, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? El progreso, en el cual todos obviamente podamos hasta cierto punto tener un solo objetivo, ¿no? Que es el bienestar del país. Muy bien, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más por repente? Ya son dos damas, ahora un caballero por ahí, por favor. ¿A quién más quisiera ahí participar? Ahora, un dato muy importante, ¿no? Ahora que han estado participando muchas, en este caso las damas, en la sociedad peruana, sin lugar a duda, hay un rol muy importante que ha cumplido la mujer. Y no hablo solamente de la época republicana, hablo incluso de épocas prehispánicas, donde el rol de la mujer pues ha sido determinante, ¿no? En la sociedad peruana. Mm, Las mujeres, tanto en el pasado como en el presente, han logrado tener un protagonismo muy importante. Ejemplo, las mujeres tienen son muy determinantes en lo que se refiere al sostén de la familia, sin lugar a duda. La mujer obviamente no se desprende de su familia, en su mayoría, claro está. Es un dato importante. Las mujeres han cumplido un rol muy activo, ¿no? En nuestra sociedad, mucho más que los hombres, ¿no? Sin lugar a duda. Eso también hay que tomarlo siempre en cuenta. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a continuar. ¿Ya? A ver acá. ¿Se puede cambiar ya, no, chicos? Ya está. Muy bien. Ahora sí, profesor, ¿cuáles son esos fundamentos, ¿no? Esos fundamentos que nos identifican, ¿no? Como peruanos. Muy bien, vamos a desarrollarlo. Uno de ellos pues tiene que ver con la diversidad étnica y la diversidad lingüística. Entonces, por eso no podría ser un problema para lograr esa peronidad, porque estamos hablando pues de que somos un país pluricultural. No, obviamente que no. Acá lo que más bien hay que ir resaltando, hay que ir valorando, pero, pero para ello pues tiene que haber bases sólidas de ese respeto. Entonces, el día pues que realmente respetemos la diversidad étnica y la diversidad lingüística, la situación obviamente va a cambiar completamente. Por ejemplo, ¿no? Mm, Cuando en nuestra mente está esa aceptación de que todos somos diferentes y valiosos por igual, entonces la discriminación, el racismo va a disminuir considerablemente. Mientras eso no sea así,
todo lo que acabo de mencionar pues va a ir continuando. No va a cambiar para nada. Ahora, es cierto de que ahora hay políticas o normas que sancionan, ¿no?, actitudes discriminativas, racistas, pero es algo que todavía que hay que seguir todavía dándole más énfasis. Eso lo vemos también pues en el ámbito deportivo, ¿no? Por ejemplo, si te das cuenta ya en los estadios, mayormente ya las personas pues no se ofenden atribuyendo pues términos racistas, y si los hay son sancionados. En Europa, por ejemplo, hay eso, ¿no? Hay sanciones cuando hay pues actos o gestos racistas, por ejemplo. Aquí esto debe ser mucho más notorio, debe ser más enfático. ¿Se acuerdan este dilema? Y me gustaría que por favor ustedes también lo comenten. ¿Se acuerdan de esta polémica que hubo pues sobre este sketch? No, en realidad se convirtió en una serie porque tuvo mucha popularidad, sobre la paisana Jacinta. ¿Han escuchado hablar sobre esa serie? ¿No? ¿Qué es lo que pasó ahí? A ver, cuéntame. ¿Alguien que se acuerda de ver de repente de esa serie? La paisana Jacinta. ¿Qué pasó ahí? Hubo pues todo un escándalo, ¿no? Hubo, hubo todo un escándalo, ¿no? Con respecto a ello, ¿no? Claro, porque, a ver, acá hay un comentario, a ver. Claro, lo cancelaron justamente porque atentaban, ¿no? Obviamente, porque estaban haciendo pues estereotipos, ¿no? De una mujer andina, ¿no? ¿Cuál es la característica de la mujer andina según obviamente este sketch? Una mujer harapienta, con poca capacidad intelectual, ¿verdad? Ingenua totalmente. Entonces, marcaban todo, pues obviamente un esquema, ¿no? Una percepción, ¿no?, de la mujer andina como tal, y que no lo es así. Y hubo obviamente una serie de comentarios interesantes de algunos especialistas, y decían, ¿no? A ver, si nosotros vamos a hacer estereotipos de la mujer andina de una persona que no se ducha o no se baña, pues pongámonos a pensar bien en Europa, que yo no tenía una grata experiencia, decía él, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba yo en el aeropuerto en Estocolmo, realmente pues, no, él decía, cuando estaba en el tren, en el subterráneo de Estocolmo, yo no me sentía muy contento, ¿no? Porque el hedor era muy fuerte, ¿no? El hedor, ¿no? O en Francia, ¿no? Donde mayormente pues no están muy acostumbrados pues al baño, por ejemplo, ¿no? Entonces él decía, pues no, o sea, tampoco es que hagamos esto, ¿no? Y tampoco pues hagamos de que la mujer andina pues sea una mujer trágica, con poca capacidad intelectual, ¿no? Cosa que no es así, estamos estereotipando. Entonces esas eran las quejas que se tenían, ¿no?, sobre ello. Pero lo curioso es que tenía mucho rating, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que los peruanos de una manera pues hacen una sátira de uno mismo, ¿no? Pero que supuestamente el mensaje no es para ellos. Porque mira, si tú le preguntas a cualquier persona si tú eres racista, te va a decir que no. Pero su actitud hasta cierto punto es racista. Totalmente. Entonces, se tiene que haber acá todo un plan estratégico en las escuelas, en las instituciones, del Estado mismo, obviamente, para ir poco a poco borrando pues esta idea, ¿no? De que existen obviamente seres superiores y seres inferiores. Eso no es así. La ciencia ha demostrado que eso no existe. No hay seres más inteligentes y menos inteligentes. Eso totalmente está fuera de discusión. Pues hay que ir a hacer ese respeto, ¿no?, a esa diversidad étnica. Y ojo, ¿ah? Gracias pues al acceso a la educación, ya hay algunas personas
de los distintos rincones del país que están teniendo cada vez una formación mayor. Y no nos sorprendería de aquí a unos años que existan personas de la Amazonía peruana, de los Andes, que tengan un liderazgo y que pueda obviamente tener un conocimiento amplio. Y yo he visto a muchos líderes y, y- y, claro, líderes de diferentes gremios, de estas actividades agrícolas, entre otros, que tienen una muy buena dicción, ¿no? Dicción significa un buen pronunciamiento, con capacidad de raciocinio, ¿no? Y que saben lo que hacen. Por eso yo les mencioné también en su momento que a mí me preocuparía bastante que si la coyuntura, si esto se prolonga o se expande, pues existe una explosión social mucho mayor y que justamente esté dirigida por ellos, que no solamente tienen capacidad convocatoria, sino que son muy inteligentes. Posiblemente no tengan la maña política, en ese aspecto podrían ser muy ingenuos, pero no son tontos. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo mismo pasa pues con la diversidad lingüística, chicos, ¿no? Dicen, ¿no? Bueno, el quechua, el runasimi, es es un idioma también de Perú, pero sin embargo eso no se respeta, ¿no? Hay mucha gente que acá viene a Lima y simplemente está obligado pues a hablar el castellano. Cuando quiere hacer un litigio tiene que hablar el castellano, ¿no? Y cuando no, simplemente pues no se le atiende. Ahora esto obviamente ha sido cada vez es menos incisivo, pero antes era terrible, ¿no? Una persona no se podía atender pues a un centro médico pues simplemente porque no podía hablar el idioma del castellano. Imagínate, ¿no? Entonces obviamente hay que tener pues ese respeto, ¿no? Por la lengua eh, autóctona y entonces hay que darle los espacios necesarios para que obviamente la persona pueda también comunicarse totalmente, ¿no? Y si no estamos en la capacidad, pues simplemente pues que se busque a alguien, que exista una persona que permita pues guiar adecuadamente a la a, a- a este compatriota nuestro, ¿no? Que tiene obviamente un idioma distinto de comunicación. Entonces, esto es muy importante, ¿no? De respetar, ¿no? De valorar esta diversidad étnica y lingüística de los peruanos. Que repito, somos una sociedad pluricultural y no debemos pues estar exentos de ella ni tampoco pues rechazar lo que es notorio. Es terrible, por ejemplo, lo que en el siglo XIX e inicio del siglo XX nuestras autoridades hicieron con con la mayoría pues, de la población indígena, ¿no? Había, por ejemplo, un gran filósofo Deustua, mencionaba pues de que el indígena no tiene derecho a estudiar, ¿no? Porque él no conoce, no puede percibir la concepción de la belleza, ¿no? O sea, diciendo pues que no puede obviamente asimilar conocimientos porque no es no tiene la inteligencia para ello, ¿no? Terrible, pues, ¿no? Lo que dice Deusto, ¿no? Entonces, antes, pues, había la, la, la mayoría de la población, en especial la indígena, estaba, pues, marginada, ¿no? De la educación. Y la mujer también, ¿ah? Yo les comenté, pues, que la primera mujer, pues, que logra ingresar a la universidad fue, pues, a inicio del siglo XX, durante el gobierno de Pardo y Barreda, ¿no? Imagínate. La primera vez que la mujer llega a votar en las elecciones generales presidenciales fue en los años 50. Y hoy en día pues hay una participación más activa de la mujer, sin lugar a duda, ¿no? No nos sorprendamos que más adelante pues tengamos lideresas que puedan realmente dirigir la política peruana. Me imagino que eso todavía va a pasar un poquito tiempo más, pero llegará un momento que eso ocurra, ¿no? Profesor, con respecto a la interculturalidad que poseemos, este es muy interesante. A ver, ¿quién se acuerda, a ver, de la clase anterior sobre la interculturalidad, ¿no? Son elementos obviamente propios, elementos culturales propios, que también
que va a mezclarse con elementos culturales foráneos, ¿sí? Claro. Somos una sociedad pues cosmopolita. Una sociedad pues, que no solamente ha asimilado elementos propios, sino también elementos de afuera, como parte obviamente de la globalización. ¿No? Y eso obviamente es lo que ocurre, ¿no? Lo que se da. Ejemplo, a ver, hasta los años, bueno, aquí los migrantes que llegaron a Lima, que han pasado por varias etapas, los últimos migrantes en llegar fueron en la década de los 80. Obviamente han pasado, pues, ¿cuántos años? 80, casi 40 años, y han pasado, pues, dos generaciones posteriores, ¿no? Y esas dos generaciones posteriores, pues, ya no se sienten muy identificados con lo que los elementos culturales propios de sus padres. E incluso ellos han adquirido, pues, una tercera lengua, ¿no? Aparte del quechua, castellano, están hablando otros idiomas, porque han tenido mayor acceso a la educación. Y obviamente han logrado, pues, forjar elementos culturales propios de la Lima urbana, pero también, pues, elementos foráneos. Entonces te das cuenta pues que ya las generaciones anteriores pues cada vez son distintas, ¿no? En cuanto a esa formación cultural que han tenido. Que mayormente pues las anteriores eran formación local, una formación cultural local, ahora no tenemos una formación pluricultural, ¿no? O en este caso, perdón, un intercultural. Claro. Entonces eso también es algo importante, ¿no? Que hay que reconocer, ¿no? Lo que obviamente está ocurriendo, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y eso, acabo de poner un ejemplo solamente de Lima, ¿no? Eso lo puedo poner también para otros ámbitos, ¿no? Sin lugar a duda, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? La interculturalidad, ¿no? Elementos propios, elementos foráneos, es parte obviamente de nuestra identidad, ¿no? En la cual pues estamos construyendo, ¿no? Completamente. Entonces eso es algo que no debemos olvidarnos, ¿sí? Muy bien. Y bueno, pues tenemos tradiciones y costumbres comunes, ¿no? Bueno, de acuerdo a la región, sí, ¿no? Pero a ver, te pregunto, ¿no? En cuanto a danza, a música, las tradiciones, las costumbres no son las mismas. Lo que hay en Lima, como lo que puede ver de repente en el norte o en el sur. Por ejemplo, em, yo cuando me iba a Piura, uno de mis platos preferidos pues es el ceviche y pedí un ceviche. Y no pensé pues que el ceviche iba a ser un poco distinto, ¿no? A la que siempre yo iba en otros lugares. Y por primera vez me dieron un ceviche así, claro, normal, ¿no? Con sus pescaditos, limoncito, pero me dieron una cosa que no nunca había visto en mi vida, ¿no? Pensé que eran frijoles, pero, pero no, no me acuerdo cuáles eran sándalos, no me acuerdo cómo se llamaban estas cositas, pero pensé que eran frijoles. Y digo, oye, no me des frijoles. Digo, yo no como ceviche con frijoles, ¿no? Y dice, no, eso no son frijoles, es típico de acá de nuestra tierra. Nosotros hacemos el ceviche con esto, me dice. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta en la comida, pues varía, ¿no? Varía totalmente, ¿no? Igual, la papa a la huancaína que hacen en Lima es distinta a la papa a la huancaína que hacen en los Andes centrales. El seco de cordero que a ti te encanta, con su frijol, que haces acá es un poco, o es muy distinto a lo que hacen en el seco en el norte, por ejemplo, o la carapulcra en el sur, totalmente. Entonces es un poco de repente un poco más difícil, ¿no? Esas tradiciones y costumbres sí las podemos encontrar en el aspecto regional, ¿no? Pero así como país, un poco complicado porque cada uno tiene sus propias características, ¿no? En cuanto a la comida, la música, eh, el trato entre las personas. Por ejemplo, a mí, yo prácticamente cuando yo va en los Andes centrales, los niños por lo menos siempre saludan. Y nosotros siempre tenemos que saludar a los adultos mayores. Es una costumbre.
Algo que de repente acá en Lima no hacemos eso, ¿no? Y estamos hablando de gente extraña. Allá es costumbre saludar a la gente extraña. Allá es costumbre, por ejemplo, a veces dejar tu puerta abierta. Acá no creo, ¿no? Imagínate, puerta abierta y dos por tres, toda tu casa está vacía. Entonces, claro, en el ámbito regional sí las costumbres pueden ser comunes, ¿no? Las tradiciones, pero si vamos más allá, no va a ser difícil, ¿no? Cambia un poco, ¿no? Hasta en la expresión, ¿no? Dialecto. Ojo, una cosa es lengua y otra cosa es dialecto, ¿no? Y eso también va variando también, ¿no? Pero es parte, obviamente, de lo interesante de que es nuestro Perú. Hasta en el clima, jóvenes. En estos momentos, por ejemplo, en Chaclacayo, un sol hermoso. Podríamos ir de repente al Callao o a Miraflores y está todo nublado. O simplemente yendo por Santa Clara, Antártida. Entonces, cómo varía, ¿no? Tremendamente. Es una diversidad climática inmensa, pues. A ustedes que les encanta pues el deporte de aventura, tienen todo. ¿Te gusta esquiar? Bueno, no es necesario que te vayas a Suiza o a los Alpes italianos. Puedes ir acá a Huaraz. ¿Te gusta ver animales exóticos? Bueno, no te vayas de safari al África, ¿no? Puedes irte acá a la Amazonía peruana. ¿Te gusta el trekking? Bueno, no es necesario que te vayas pues a Estados Unidos, ¿no? Puedes ir acá al Colca u otro lugar para hacer trekking. ¿Te gusta el mar? ¿Te gusta la playa así cristalina? Bueno, ¿para qué te vas a Varadero? O a las Bahamas, puedes ir acá a Huanchaco, puedes ir a Máncora, ¿no? En el norte, ¿no? Porque ahí pues el agua es más cristalina, ¿no? Por la carencia de fitoplancton. En cambio, en Lima y en el sur, sí, el agua es verde, ¿no? Justamente por la presencia del fitoplancton. Entonces tienes, digamos, diversos lugares, ¿no? Para poder realmente disfrutar. Eh, ¿Te encantan las culturas? Bueno, tienes... Solo en Lima, por ejemplo, hay muchos recintos arqueológicos. Casi la mayoría de los distritos jóvenes tienen sus propios recintos arqueológicos, ¿no? Acá, por ejemplo, en la zona de Ate tenemos pues Puruchuco, tenemos el complejo acá de Pariache, en Huaycán, eh, en Santa Anita pues hay otras más, en fin, tenemos, y estamos hablando de recintos porque que son de siglos, ¿no? Anteriores a los incas, inclusive, ¿no? Ahí están, pues, es parte obviamente del turismo. Y bueno, otro paso importante acá para que fundamente nuestra peruanidad, que estamos en ese proceso, es justamente participar pues de un mismo proceso histórico, todos nosotros, como peruanos, no como tumbesinos, piuranos, limeños, no, como peruanos en general, ¿no? Todos se meten a participar de ese mismo proceso histórico, ¿no? A través de las mismas oportunidades, igualdades, a través de los mismos derechos, que la Constitución pues reconozca a todos como peruanos y peruanas, como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Eso obviamente es lo que importa. Entonces, estos son, digamos, los cuatro fundamentos, ¿no? Para pues lograr pues lo que se conoce como la peruanidad, ¿no? Que es lo que es. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí sobre el tema de hoy? ¿Alguna inquietud? ¿Todavía no? Ninguna. Muy bien. Vamos entonces a desarrollar nuestra práctica, ¿sí? A ver acá. Bueno, una actividad, no te vayas a asustar, ¿ah? ¿No? Cuando digo práctica ya no están ya con miedo, no. A ver, vamos a hacer una actividad, ¿sí? Vamos a ver acá.